en este día lunes, iniciamos ya, vamos a ver, yo creo que la 8ª semana de punto crítico, la 8ª semana, vamos 19, así es. Vamos rápido, vamos avanzando hacia nuestro segundo mes. El tiempo pasa. Saludos, Fernando. Saludos. Ramón Emilio, querido. Buenos días, Ivonne. Qué bueno que nos Fernando y yo reencontramos. ya tomamos un café antes de venir acá. Sí, muchos Nos temas. vimos temprano. Muchos temas en el día de hoy, de verdad, pero mira, desde el problema de Haití, en el que hablábamos un poco fuera de cámara, que yo me siento un poco asustada porque yo pienso que van a venir a mí a responsabilizarme de la muerte de Jovenel Moïse, de tanta conjetura. Estamos todos asustados. Bajo sospecha. Sí, definitivamente todos estamos bajo sospecha. Ahí tú no sabes por dónde es que eso se va a encaminar, pero todos, claro, le sacan la vuelta, ¿no? De la única escena que algunas conexiones porque quieren manipularlo todo, Ivonne, porque hasta la primera dama le están manipulando, le hicieron una foto. Tú sabes que ella en su cuenta sale que la lesión la tiene en el brazo derecho y así mismo baja del avión. Pues ahora la están poniendo a circular en un montaje, claro está, que la lesión la tiene en la mano izquierda, y que en las dos manos. Bueno, el asunto es que ahí lo único que se le está buscando todas las vueltas del mundo para no hacer las conexiones que tienen que hacerse. Yo, la verdad, yo veo, mira, el tema del partido oficial, que fue una hechura de Martelly, ¿cierto? Y donde ahí todo el mundo era sospechoso y es sospechoso por lo que devino ese partido, que fue entonces la herencia que se le pasó después a Jovenel Moïse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasaba? ¿O qué ha estado ocurriendo con el partido? Pero además, ¿qué ha estado pasando con esos organismos internacionales? ¿Qué ha estado ocurriendo con Estados Unidos? Que, por supuesto, puso su huevo desde el principio, cuando primero apoyó al nuevo primer ministro y después vino y sacó la alfombra en un apresuramiento. Y todos los caminos conducen, señores, a cualquier lugar, menos a conexiones con Estados Unidos. Yo creo que todas esas vueltas es precisamente para sacar, ¿no?, de todo el engranaje. Yo lo que no entiendo del tema haitiano, tal vez Fernando nos logre echar un poquito de colirio en los ojos. Era un hombre que ya no tenía salida, era un hombre que estaba atrapado. La Constitución le prohibía. Era de facto, era un presidente. Se corrió casi el año que le negaban. Un año. Entonces, no entiendo realmente un hombre que ya elecciones en septiembre, entrega el poder en febrero. ¿Por qué matarlo? Si él era ya un prisionero de su mismo comportamiento. Esa parte yo no la entiendo. No era un prisionero. Ya él había admitido y tenía claro de que él no podía seguir, porque además en Haití nadie se impone solo. Desde hace mucho tiempo. Todo se hace en base a un rejuego de fuerzas sobredeterminadas por los poderes imperiales y particularmente el de los Estados Unidos. Nada se puede hacer en Haití, nada que no implique el conocimiento del seguimiento de los Estados Unidos. Sin embargo, no se puede entender, mira, la situación pasa cualquier cosa en cualquier momento. Situación de Haití, pero la situación de Haití, Fernando, no se puede entender si tú no te vas a los orígenes del problema. Claro. Porque tú te tienes que ir a 1804, Yo creo que tiene que... Año de su independencia. Sí, pero claro que sí, yo creo que tú tienes que remontarte ahí y después entonces tomar como referencia, yo pienso, los últimos 10 años o los últimos 30 años, para ponerlo más corto, entonces llegar a los últimos 10 años, que fue cuando vino Martelly y todo lo que ocurrió. Tienes que hacer esa transición para tú poder entender el problema. ¿Hay algún gobernante en Haití que haya sido no predecible? ¿O algún aparato de gobierno? Porque Aristide era predecible. Ahora no era la preferencia norteamericana. Pero no lo pudieron parar porque para parar a Aristide al principio era necesaria una intervención y una guerra civil, que no era una guerra civil, iba a ser en ese momento, por la característica del liderazgo de Aristide y de Lavalas, una guerra insular. Y eso ponía en riesgo el espacio territorial más importante para los Estados Unidos en su lógica de dominación geoestratégica y geopolítica en el Caribe. Fernando, mira, yo te quiero poner de verdad para que, como punto de partida, porque obviamente que en este bloque vamos con el tema haitiano. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Y cuál es el proyecto de Haití en lo inmediato y a más largo plazo? Yo creo que eso es lo que tenemos que ver, y cuando hablo de hacer esa retrospectiva necesaria, entonces yo creo que ahí podemos encontrar la explicación. Entonces, yo tengo una parte de diferencia con Fernando, porque Fernando se para en Estados Unidos y Francia. No. Y Canadá. Justamente por la historia, no solo por la historia, sino por el presente, Francia es principio y fin del proceso. Correcto. ¿Por qué? Pues yo tengo un parecer, se lo heredó Fernando, Estados Unidos, pero es el principio. Y te lo quiero dejar para que tú lo analices. Es un criterio muy personal.
Haití nunca le van a perdonar lo que Haití enseñó a América a ser independiente. Por eso es que hay que remontarse a 1800. Por eso es que hay que irse a 1804. Es un criterio que pero no solo a ser independiente, a ser libre. Porque tú puedes tener una nación libre como tal, con un pueblo oprimido. Haití enseñó que el proceso es como contradictorio eso. No, pero Haití no lo es. Hay que referirse hasta Simón Bolívar. Claro, así mismo. Y a la independencia norteamericana, que sin el ejército haitiano. Mira, la primera fue solamente estuvo primero la independencia norteamericana. Sí. Solamente, después aquí en la región de Haití. Pero la batalla de Gettysburg, que fue la que selló la independencia, fue el ejército haitiano el que la decidió. Sin la ayuda del ejército haitiano no se ganaba esa batalla. No, pero no solo eso, es que es como dijo Bolívar, es que Haití, Estados Unidos, primera nación independiente de este hemisferio, digamos. Exacto, claro. Nació en la lógica del imperio. Y como resaca, en la lógica del imperio y como la resaca de la república, incluso en su propia constitución. Óyeme, con la lógica del imperio, pero como resaca de lo que era el rechazo al poder colonial europeo, visto desde América, y planteó un nivel de autonomía que crea una república que, como dijo Bolívar, nació para plagar a América de todas las miserias. Porque años después, en el primer hecho de América por la independencia, es una independencia que parece ser de los poderes coloniales europeos, pero fue planteada de tal manera que, distinto a los Estados Unidos, había logrado, y fue mucho después que lo hicieron los norteamericanos de manera plena, y la resaca llegó hasta estos días, fue un proyecto no solo de independencia política nacional, sino un proyecto de libertad social, porque fue una revolución antiesclavista, que no fue así el fenómeno de los Estados Unidos. Mira, ese es un tema que alguna vez debiéramos analizar, porque a Lincoln hay una incomprensión. Es cierto que Lincoln participa y prácticamente hace la lucha anti-esclavitud, pero a Lincoln lo que más le importaba era la unidad del pueblo norteamericano. Y hay muchísimas obras y por eso él lo ha confesado. Hubo que hacer concesiones. Yo estaba incluso topándome en estos días con la cabaña del tío Tom. Entonces, cuando tú buscas la historia y consigues hacer lectura de este periodo y de estos temas, tú te encuentras con explicaciones de naturaleza sociológica, de naturaleza sociocultural, que te explican el fenómeno de Estados Unidos República con el tipo de entidad estatal que pudo construir, ¿no? Y la mezcla que hizo de múltiples experiencias articuladas alrededor de un pensamiento anglosajón. Es decir, cómo eso fue posible en el caso de los Estados Unidos y cómo se desarrolló. Por eso el proceso complejo de todas las colonias que se articulan en una práctica anticolonia, que por eso nació siendo exactamente de esencia y naturaleza de inspiración imperial. Pero no se me disgreguen, porque nosotros, espérense señores, porque quiero que volvamos a Haití, se me están yendo, no estamos... pero se vincula una cosa con otra, porque fíjate cómo vinculamos que la propia independencia norteamericana necesitó de la ayuda. No, claro, el vínculo está. Y en el caso de la haitiana, lo de Francia sí debe recogerse de nuevo, para decir, entonces empezó a partir de ahí el castigo del capitalismo y del bonapartismo históricamente insuperable en Francia, pero que fue recuperado bajo tutela política norteamericana. Y que fue heredado por Estados Unidos. Para complacer a Ivonne y no nos salgamos de Haití, solo una acotación que después tú y yo tendremos que analizar. No es que no nos salgamos, es que la referencia es obligada, pero hay que retomar. Y soy de los que creo que así como no le perdonarán a Haití habernos enseñado esa a ser afrenta libertaria, Inglaterra nunca perdonará a los Estados Unidos de Norteamérica que se liberaran de ellos. Y se lo decía a un amigo que dirigió una empresa telefónica que había si aquí. No fue así, no se explicara el tema de las Malvinas. Entonces ustedes se me están yendo de nuevo, como se me están yendo de nuevo, yo quiero decirles a ustedes que, bueno, precisamente esa primera deuda es Francia, pero después se la heredó, ¿verdad?, en términos del dominio y la supremacía Estados Unidos, ¿no?, respecto al caso de Haití. Ahora, Francia fue tan bárbara que para aceptar la independencia de Haití,
¿cuánto fue que le puso de deuda? 150.000, no, 150 millones. 150.000 de la época. Exacto, debe ser ahora época, todo el dinero del mundo, más 10 pesos. Y se lo han dólares. cobrado desde siempre y por siempre, pero en estos días han puesto a circular un fragmento de algo que había dicho José Martí. A mí me gustaría muchísimo que en vez de poner el fragmento de José Martí, también hicieran la referencia de Simón Bolívar a propósito del tema haitiano. Yo no sé si ustedes lo han visto circular. Eso es para los neonacionalistas, nacionalistas posmodernos. No hay prueba de que Martí dijo eso nunca. Exacto, pero de todas maneras lo han puesto a circular. Bueno, entonces, tú sabes que cualquier cosa se pone a circular. Pero mira, prueba histórica no hay de llegando que aquí a la realidad, lo que está ocurriendo en este momento, Fernando, y lo pongo ahí en la mesa, ¿verdad? ¿Cuáles son las perspectivas de Haití después de la muerte, del asesinato de Jovenel Moïse, que parece que todos querían asesinarlo? O sea, ¿qué perspectiva es la que tiene? ¿Qué es lo que deberá de ocurrir ahí? ¿Quién debe gobernar Haití en tanto se resuelve el tema de las elecciones? ¿Cuáles son los elementos que urgen ahora mismo? Se habla de esa comunidad internacional y se habla de su intervención, pero no puede ser la intervención de muerte que ha sido toda la vida. Hemos hablado de esas solidaridades necesarias. O sea, ¿cómo ustedes visualizan la perspectiva de solución en esta coyuntura? Porque algo hay que hacer con Haití. Ciertamente, más allá de lo dicho por nuestro presidente, que intervenga la comunidad internacional. ¿Cómo? ¿De qué manera? El término de la transición a que Haití se obliga, sabiendo que no ha comenzado aún, tras la muerte y con la muerte de Jovenel Moïse, hay que pensar con algún background y con algún esfuerzo hacia lo anterior, sin tener que irnos tan lejos como nos fuimos Ramón Emilio y yo, y hasta salir, ¿no? En lo que significa... No nos salimos, nos sacó Ivonne. Sí, con mucha mala fe. En lo que significa la importancia geoestratégica de la isla, o sea, de este peñón insular. Peñasco. Porque, fíjate, búscame la historia del mundo y búscame un territorio que haya sido víctima en un siglo y alguito, de 5 intervenciones norteamericanas, uno solo. Porque aquí no se quieren contar como intervención 1901 en la República Dominicana, aduanas, claro, control geopolítico, geoestratégico y económico. La intervención del 16, la intervención en Haití del 14, la intervención de 1900... No huele la convención del 5 que se ratifique en el 7, y además de aduana entregamos Hacienda. Sí, pero eso ya fue un hecho más político, lo del 5. Yo estoy hablando de tropas, aunque sean 15 guardias. 1, 14 en Haití, 16 en la República Dominicana, 1965, y ojo, yo dije quinta, para hablar de las intervenciones por la quiebra definitiva de la estabilidad haitiana y del llamado gobierno nacional haitiano del momento, que no es una intervención, es lo que se llama un paquete de intervenciones como si fuera una bomba de racimo, porque la MINUSTA es una, pero la anterior es otra, y la presencia norteamericana y lo actual. Cuando usted combina, son 4 intervenciones o 5 intervenciones en una, militares. Claro. Entonces, pero tú te fuiste del tema porque Ivonne plantea cuál es la salida. No, es lo que te voy a decir. Entonces, todo lo que pasa en Haití está condicionado ahora, es para dar respuesta a eso, por el interés geoestratégico de los Estados Unidos, no en Haití, sino en la isla. Y como eso es así, y no solo en la isla. No podrían ser grupos de los Estados Unidos y no Estados Unidos. No, es el poder. Él es el Pentágono, pero, o sea, es el poder imperial de los Estados Unidos. No es en la isla, Fernando, mucho más allá, en la región, porque esto tiene que ver con la geoestrategia también, por el control, que está pasando aquí en América Latina, por ejemplo, que aquí está respecto de China. Está la pechuga del ave que tenía 2 alas. Es correcto. ¿De acuerdo? Y entonces, pero no pierda de vista quiénes se han metido en Haití con las telefónicas, con las petroleras, con las mineras, pero etcétera, etcétera. Ojo, son las mismas que están aquí, independientemente de los coqueteos con Francia en Haití, en algunas inversiones de muy pocas empresas francesas. Mira, yo no quiero que tú creas
que tengo diferencia contigo en ese tema. Lo único que difiero es que yo creo que son grupos de poder económico y político norteamericano, más no los Estados Unidos como nación. Tú me excusas, es que en los Estados Unidos... Son cosas diferentes. O sea, que la CIA, por ejemplo, no tiene absolutamente nada que ver en todo lo que ocurrió la CIA, la DEA, hace rato, FBI, porque las intervenciones... El servicio secreto pero no tiene que ver con la asignación que hizo Leonel Fernández, por ejemplo, de los yacimientos mineros de aquí. Sí, voy a demostrarte que sí. En breve, por eso es lo que quiero, permíteme nada más minuto y medio. Espérate, en minuto y medio vamos a la pausa para que los retomemos y recuérdense que al final tenemos que hablar, señores, de Santo Domingo Este. Ahí hay una situación terrible que yo creo que el gobierno central lo va a intervenir. Mira que se lo estoy diciendo, no es oficial, pero estoy segura que si no lo hace, ahí hay un tema de salud pública que se va a desbordar, señores, hasta lo último. Así es que vamos, crucemos a la pausa de un prontito, venimos con el tema, Fernanda. Bueno, señores, aquí estamos. Yo no sé cómo desvincular, realmente no sé cómo desvincular lo que está pasando en Haití, la intervención de la CIA, de los diferentes gobiernos, a reducirlo solamente a grupos empresariales que intervienen y son parte de ese poder. Fernando dice poderes permanentes en todos los gobiernos. Yo voy a recomendar y retomamos a quienes nos escuchan y a nosotros mismos la relectura o la lectura a quienes nos escuchan de un texto que se llama ¿Cómo gobierna la clase dominante en Estados Unidos, en el país de Estados Unidos? Que es un estudio de comienza y arranca por los bufetes de abogados. Y termina explicando, y yo creo que eso es válido para la República Dominicana, y tú eres abogado y lo sabes, cuando tú buscas los grandes bufetes, busca la conexión de los grandes bufetes con los grandes poderes permanentes. Aquí hubo un bufete, cuando yo intenté parar las privatizaciones con una instancia que llevé a la Suprema, digo, y esto era el carajo que quería parar el esfuerzo que nosotros hemos hecho durante años. Durante más de un siglo. Porque en ese caso era lo que habían hecho un esfuerzo durante más de un siglo, supuestamente en bien de este país. Pero recomiendo eso porque en Estados Unidos el poder es tan claro en manos de esos grupos económicos y de esos poderes de facto que, y ya lo conversábamos, Ramón Emilio, que la Reserva Federal de los Estados Unidos, la Reserva Federal, oiga los pueblos dominicanos, gente sencilla y común, no es una entidad pública, sino una corporación privada. Sí, cierto. ¿Cierto? Claro, la Reserva Federal de los Estados Unidos, y eso es lo que dirige el planeta desde el punto de vista financiero, ¿o no es así? Tanto que los Estados Unidos, y lo explicaba de manera brillante Apolinar, son el país que más debe. Pero de hecho se debe a ellos mismos porque las deudas están asociadas a ese esquema de organización que fue lo que condicionó... Salvo la deuda con China. Salvo la deuda con China. Que es estatal, pero descansa esencialmente en el poder y la capacidad de la Reserva Federal. Así es. Por eso los chinos han tenido que aguantarse en la presión frente a los norteamericanos, porque si se llevan la economía norteamericana, sobre todo después de aquella maniobra que les permitió tener más de 800 mil millones de dólares en bonos del Tesoro norteamericano, se llevan la propia economía china, tan interrelacionado como está el planeta. Correcto. Entonces, por eso, cuando yo hablo de los Estados Unidos, hablo de ese poder, y ese poder es el poder de las mineras, es el poder de las farmacéuticas, de las que se habla poco y que van a tener una gravitación especial en la República Dominicana en muy poco tiempo. Han ganado, en el tiempo de pandemia lo que no habían ganado en 89 años. Fernando, ¿podría ser entonces una estrategia de China en esta lucha feroz, geoestratégica, además, respecto a todo lo que está ocurriendo aquí en la región, tener ampliar el nivel de control que yo creo que ya está teniendo China, porque aquí... Colaboración, yo diría, no control. Colaboración, bueno, no, pero yo digo la pretensión. El nivel de intervención es que hay que llamar de presencia. O de intervención y de presencia que la tiene, y por eso todas esas iniciativas que comenzaron, ¿verdad?, con esa revolución bolivariana de integración y todos esos grupos, el ALBA y demás, han sido desmantelados precisamente porque de alguna manera pueden tener esa libertad. ¿Por qué China no es intervencionista? China está pero no es intervención militar, y económica y comercial. Es presencia. Pero de todos modos, inclusión. Creo vale la aclaración que voy a hacer. El viejo sueño de la ruta de los años 1700. De la ruta de la seda. La ruta de la seda, que hoy le llaman una senda, una ruta.
es lo que China está ejecutando, es unificando el mundo a través de obras de infraestructura. Y en ese plan de desarrollo que está ejecutando China, estamos el mundo completo. Está Haití, está República Dominicana. Por supuesto. Lo que hay que ver es si esos grupos a los que tú con mucha lucidez te refieres, si pretenderían una colaboración de esa naturaleza de China. Y termino diciéndote, Japón y China ofertaron a nosotros resolver un problema eléctrico a 40 años. Así es. Y yo pedí una cita al honorable embajador japonés de aquella época, porque coincidía con la lucha que teníamos en los tribunales. ¿Sabe lo que me dijo ese embajador? No lo entiendo a ustedes. Queremos pagarle una deuda histórica, emocional y sentimental que tenemos con ustedes. Y no han respondido el gobierno de turno. Me lo dijo a mí el honorable embajador japonés en esa época. No, pero lo que acaba de decir de manera pública, en términos de cómo afrontar cuestiones de la República Dominicana, el diplomático japonés, ahora recién en el marco de conversaciones con Ramón Alburquerque, en esos espacios, indica exactamente lo que hicieron los chinos cuando ofrecieron a través de la Sichuan aquel proyecto en Montecristi, en Manzanillo, con una planta superior a la de Punta Catalina, con garantía soberana, ya de mano entregada, y el gobierno lo cambió porque necesitaban los cuartos que usó el PLD para garantizar el control del anillo del PLD y hacerse que por cierto, el tema se pone otra vez de nuevo ahí sobre la mesa, el tema de Manzanillo y el tema de la licitación. Ahora ¿eso está ligado a Haití? Claro, ahora del gobierno con las dos referidas plantas estas, de las que nadie acaba de entender y cada vez se entiende menos, ha sido el proceso de licitación primero y después los oferentes que te hablaban de 60, después te hablaron de cuánto, de 12, ahora un porcentaje increíble se ha retirado y ellos... quedaban 16. No, ahora ya solamente el 12. No, ahora ya nada más... Y darle seguimiento, a ti que gusta el periodismo investigativo, darle seguimiento a una empresa que acaban de descalificar, una de las empresas más grandes del mundo en esa materia, la acaban de descalificar de manera extraña. Dale seguimiento. ¿Pero cuál empresa? ¿A dónde? ¿Pero para ese mismo proyecto de Manzanillo? De Manzanillo. Bueno, son dos, hay dos y parece que yo no sé hasta dónde ellos iban a llegar a algún acuerdo, pero ellos insisten y tú sabes qué es lo que hay detrás de todo eso. Señores, hay un proceso legal con el caso con el de la Sichuan, que es el grupo Pepillo Salcedo, así se llama. Sí, pero que ahora no es la Sichuan, sino la Shanghai Electric Power, la que la tiene, que le ofreció retomar el proyecto convirtiéndolo en gas. Es más, el PLD hasta le cambió el lugar, y le permitió desarrollar un esfuerzo de averiguación, de pesquisa o de propuesta para hacerlo al lado o cercano al aeropuerto de Puerto Plata, e incluso hubo gastos, inicio de inversiones y de gestiones burocráticas, eso al final del gobierno del PLD y bajo la dirección de Antonio Isa Conde del Ministerio de Energía y Minas. Yo se esté diseñando algo que diga, por ejemplo, entre nosotros tres va a ganar la que tiene un zapato negro, un vestido negro y una blusa negra de raya, y se hacen licitaciones así. Yo no sé cómo se llama, pero tiene esa vestimenta. Sí, claro. Bueno, sabemos perfectamente para dónde quiere ir la cosa, por dónde quiere seguir el oligopolio, ¿verdad? Porque así de todo el tema de la generación. En un contexto como ese, ¿para dónde va Haití? Exacto, entonces, por favor, volvamos de nuevo, y yo vuelvo al punto, porque tengo que traerlos a ellos muy teóricos. Mientras Haití ha sido devastado por esos mismos poderes, por esos mismos intereses. Fíjese usted, yo siempre insisto en ver esto en Haití. Haití es un territorio que tiene dos cosas importantes, y una tercera de la que nadie habla. Una de la investigación sobre agua, oigan bien, esto parecería como si fuera ciencia ficción, sobre agua que desarrollan sobre todo los países nórdicos, articulados a mineras y a proyectos y a negocios de energía. 1. 2. La instalación dedicada especial de el Estado de Israel de preocupaciones y presencia en la parte norte fronteriza con la República Dominicana de Haití. Tercero, el problema de la investigación en Haití sobre tierras raras. Tierras raras clave no solo en la pugna con China, que es la dueña de los principales negocios de tierras raras. Tierra rara, porque lo van a entender nada más lo que son. Esto de donde se sacan los minerales, los tipos de minerales con los que se hacen los celulares, las cosas de alta tecnología, de tecnología muy de punta, ¿no?
El cuarto lugar, porque Haití es un espacio donde hay un yacimiento de oro en un 60% haitiano, un 40% dominicano, que es la Concepción La Miel, de oro sulfuroso, que es de los más grandes del planeta. Justo en esa zona, es la zona que ha sido visitada por 3 presidentes norteamericanos. Carter, que había que verlo un poco en la transición política de los cambios en los Estados Unidos, Bill Clinton y Bush. Cuando usted ve eso y dice, ¿dónde están, ¿dónde están los negocios de esta gente? ¿Quién hizo la negociación para que se hiciera el último contrato de Barrick Gold en la República Dominicana? ¿Fueron los Bush? Fue cuando vino al país, fue en el este del país. Entonces, fue cuando Leonel aprobó eso a la velocidad del rayo y entregaron un contrato, el contrato de Barrick, sin leerlo, dijeron los diputados y nuestros legisladores, a la Barrick Gold. Entonces no es un problema solamente empresarial, puramente, respecto al caso de Haití. Es de poder estratégico y de control insular. Por supuesto. Por la importancia de este territorio, que es el más invadido como territorio insular en el mundo durante todo este periodo, por la cantidad de veces que lo ha hecho, y por la importancia que tiene ubicado en el centro, en las rutas del petróleo norteamericano, en ruta marítima, y además con el frente principal hacia la costa este de los Estados Unidos. Ahora, Fernando, en la coyuntura y en tanto se averigua qué pasó con Haití, y si seguimos todos siendo sospechosos. Te lo digo directo. ¿Quién mató a Jovenel Moïse? ¿Cuáles son esas perspectivas, señores, en lo inmediato? Porque ¿qué va a pasar con Haití? ¿Qué vamos a hacer con Haití? En Haití hay que armar un gobierno que garantice estabilidad ya e influir en la República Dominicana para el control insular desde la política estratégica de los Estados Unidos. Por tanto, principal sospechoso y además principal responsable, además responsable del tollo histórico que condujo a la situación de Haití, los Estados Unidos. Fernando. Así de sencillo. Está bien, pero entonces, ¿cómo vamos a organizar este asunto en tanto se realizan elecciones? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo vamos a darle un mínimo de orden? Porque ahora mismo Haití está prácticamente acéfalo. Eso es lo que no está escrito. Y eso, de hecho, la muerte de Jovenel Moïse, que puede ser yo no creo que haya sido una decisión desde el principio de mátenlo, sino que aprovechando las circunstancias internas y los niveles de aislamiento, de acorralamiento y de ausencia de alternativa, la búsqueda de una solución para precipitar alrededor del tema de las elecciones, una solución pro-norteamericana, terminó con la muerte de Jovenel Moïse. Era que las elecciones en Haití no se podían hacer a 3 meses, y además, en la lógica norteamericana, porque no tenían garantía. Y al no poder hacerla, precipitaron una situación, Fernando, que lo ha entollado todo. Además hay otro elemento que yo creo que también es importante para analizar respecto al partido oficial y respecto a los recursos. Ahí está involucrado todo el tema de los recursos de Petrocaribe, pero también todo el tema de las ayudas, que fue muchos millones, ¿no? Muchos millones. ¿Cuál es el partido de Martelly o de Jovenel Moïse? El PHK, qué sé yo cuánto. Ocurre que esos no son partidos ni de tradición ni de masas estables haitianas. Tú puedes movilizar a partir del clientelismo, de la manipulación, de la miseria, gente. Los partidos que tienen tradición en los últimos 10 años en Haití, uno primero y otro después que succionó y sustituyó esto, son 2, que tienen en términos de capacidad de movilización continua de masa. Uno, la Balaz, con los restos que quedaron, y los restos de la Balaz, o una parte importante de la Balaz, supuesta, entregada o trasvasada a un movimiento surgido desde abajo, que es el movimiento Petit de Salinas. Entonces, yo creo que hay que analizar definitivamente ese tramo de 10 años con esa construcción, y para ver cómo se desconstruye todo eso, de ese invento de Martelly, porque son 10 años que tiene ese adefesio que no parece ser un partido, que es lo que ahora mismo se cuenta como partido oficial, Fernando. O sea, yo creo que es interesante en medio de todo esto, y así nos acercamos más a analizar esos 10 años. Ahí viene la impronta. Y eso puede arrojar mucha luz incluso en lo que ocurrió finalmente, el desenlace terrible, ¿no? De la muerte de Martelly. Hay 3 cosas que influyen. Es lo que ser de 2005 hacia acá. Pero, escúchame. No, pero de 2011, cuando fue electo Martelly. Cuando se terminaron de entregar los yacimientos mineros. Bien, pero eso es así, mira, todo terminó fue en el gobierno de Jovenel Moïse, no solo con la entrega de los yacimientos mineros que comenzaron cuando tú dices y terminaron ahora. Es la entrega de las fronteras. Yo he dicho y reitero a una empresa de la Mossad israelí, aire, mar y tierra, no a la República Dominicana ni a los
los Estados Unidos, por el tema del fundamentalismo y además porque así los Estados Unidos excusan la presencia. Y además ponen los extremos, como ellos hablan del peligro cubano y del peligro bolivariano, entonces ponen el tema israelí. Lo que yo le quiero decir es que intervienen tres factores que tú lo has planteado. Número uno, los elementos que se disocian y que se autonomizan de las lógicas de poderes imperiales, políticos y de naciones grandes como los Estados Unidos. El poder del narcotráfico, uno. Dos, el poder de grupos económicos que colindan o que hacen contubernio con los grupos mafiosos y los grupos delictivos, incluyendo los grupos mercenarios que utilizan. Por eso termina esto en Colombia también. Es que esa coincidencia entre esos poderes así mezclados, más el poder del narcotráfico, se vincula a otra cosa. Es que en Haití no hay ninguna otra manera de medrar y de acumular riqueza, no hay capitalismo sano ni siquiera. Es precisamente el uso del poder político y del poder público para eso. Entonces por eso toda la ayuda internacional se convirtió en el principal espacio y fuente de acumulación corrupta de los grupos que se hicieron con el poder político en Haití. Y eso dividió entonces el partido de gobierno, lo dividió en dos franjas, una que todavía está bajo el control del expresidente y otra de Jovenel Moïse en esta coyuntura. Ahora hay que ir a la pausa, venimos de nuevo. Bueno, señores, aquí estamos y la verdad es que visto el panorama, y volvemos al punto, de el partido oficial dividido, la oposición dividida, las organizaciones de la sociedad civil bastante debilitadas, ¿cómo podría entonces, con las tareas urgentes que se tiene de salvación de ese pobre país, señores, cómo podría entonces hacerse para hacer una especie de gobierno de salvación nacional, por llamarlo de alguna manera, que pueda empezar a implementar esas tareas urgentes de sobrevivencia? Ivonne, ¿cuántos millones de haitianos hay? Mal contado, 12, también más de 12. ¿Tú sabes cuánto participaron en las elecciones supuestas que se habló de fraude para elegir a 500.000. Sobre 6 millones, sobre 600.000 en números redondos. No, 6 millones que estaban listos para votar. ¿Tú estás viendo, Ramón Emilio? El 10%. Ok, exactamente. O sea, que fue un gobierno que nació mal. Toda la mañana te he oído detenidamente, desde que fuimos donde Jacín y ahora, sobre el tema haitiano. Y se me ocurre una provocación, te voy a provocar si quieres. ¿Qué tú crees? Se hace un proceso provisional en Haití, pero se elige un gobierno. X periodo. Si después de ahí dominicanos y haitianos estudiamos, aunque sea durante un tiempo, ponernos de acuerdo, y los yacimientos mineros que tenemos en ambos países, explotarlos con lógica, no desde el usurero, con lógica de que nosotros vamos haciendo uso de un ejercicio de soberanía ambas naciones, vamos a desarrollar las riquezas que nos pueden llevar al desarrollo y hasta colaborar con parte de América Latina. Eso sería posible dentro del gran drama que tiene Haití y el que tenemos nosotros. Pero mira, antes de escúcheme de verdad, porque me quedó en el aire. Antes de llegar a ese punto, tenemos el drama entonces de lo que yo he estado planteando respecto a cómo es posible que pueda entonces producir esta alternativa que yo decía, gobierno de salvación nacional, para llegar hasta ahí. Entonces, eso tiene sus nosotros tenemos experiencia en eso, cuando mataron a Trujillo tuvimos Consejo de Estado, el Consejo de Gobierno de Salvación Nacional, todas esas cosas. Está bien, pero vemos más o menos fuimos avanzando. Claro, pero vemos cuál es la situación de Haití. Ahí está fragmentada, imposibilitada, el partido oficial, la oposición, todo absolutamente, y un gobierno. Un momento que tú y yo debemos sentarnos a ver la diferencia, porque bien diferencia eterna, ¿dónde nos conduce? Claro, pero para llegar hasta ahí nosotros debemos resolver. Para la caída de los Duvalier, para desmontar, que todavía no se termina, el impacto, el influjo de la dictadura de los Duvalier en Haití, se pasó en un proceso en Haití de angustias, de dificultades y de cosas tan serias, que la única suerte fue justamente reencontrar el gobierno de la paz. Parecería mentira para todos, pero fue así. Ahora, ¿a qué se debió eso? A que había un sujeto social en Haití que garantizó eso, que es la Petit Église, la pequeña iglesia, que era la iglesia popular, los católicos fundamentalmente, todos los curas de todas las congregaciones, con un rol clave de los dominicos.
Eso fue sucesivamente torpedeado e interrumpido por los Estados Unidos. A tal punto, no solo que provocaron... Pero te está alejando del tema planteado de nuevo, ¿eh? Te está alejando. Ivonne tiene razón, yo creo que Ivonne tiene toda la razón hoy contigo. Tú no has querido aterrizarnos. ¿Cómo que no? ¿Y qué yo te estoy planteando? Del tema haitiano, no solo para dónde va, sino lo que puede pasar ahí. Yo estoy diciendo, nada de eso fue posible concretar, a pesar de que se planteó, y en aquel momento teníamos como ventaja la pequeña iglesia. ¿Qué es lo que pare Aristide al final de la jornada? Porque actuó casi como partido. Hoy en Haití eso no existe, y la posibilidad de construir eso desde los sujetos populares ha sido interrumpido cuando se impide, a fuerza de poder, de clientelismo y de manipulación del hambre en Haití, la posibilidad de que se concerte un movimiento popular que recogió parte de la balaza, y que estoy poniéndole nombre, aquí nadie quiere hablar de eso, y del fenómeno de Petit Dessalines que surgió ahí, encabezado incluso por alguien que fue senador desde Cabo Haitiano, por Moïse Jean-Charles. Eso que tenía incluso influjo y algún tipo de articulación con Venezuela bolivariana, con MST, Brasil, etcétera, ha sido interrumpido. Y entonces los grupos mafiosos que han copado en la sociedad haitiana sustituyeron las formas de organización social popular que renacían. Pero ahora de verdad. Toda la vida. En la balanza. Pero Fernando, ¿cuándo nos vamos a detener? Si tú me interrumpes esta idea, si me desvías como está proponiendo Ivonne, quiero terminarla, diciéndote que ese fenómeno no pudo hacerse con la balaza, pero la balaza fue interrumpido en el camino. Trató de conformarse después, y ahora más después de esta crisis, este vacío, y lo interrumpen de nuevo. ¿Qué sustituye todo lo que eran las grandes movilizaciones en Haití? Las bandas. Las bandas. Y esas bandas todas están dirigidas por esos grupos económicos, y el primer gran ensayo del último periodo fue lo que sucedió alrededor de... Y gente del mismo gobierno. Del mismo gobierno. Que sí. Entonces, ese fenómeno se le fue yendo de las manos a los Estados Unidos, que no quieren inestabilidad en Haití, quieren una estabilidad. El problema es que el precio para conseguirla no lo pudieron pagar de otra forma, y ahora ocurre porque escapa, y es lo que yo digo, es mi tesis, eso no tengo todos los datos empíricos para ello, con la muerte de Jovenel Moïse. No era preferida, pero se consiguió en el camino. Y ahora tratan de excusarla para evitar que los culpables y los responsables directos sean los dueños del negocio, que son los Estados Unidos. Y ahora va a salir culpable cualquiera, hasta tú vas a ser el culpable. Todos somos sospechosos. Todos somos sospechosos. Sí. O es hasta un crimen pasional. El problema es que eso nada más lo saben quien mandó a matar, el matador y el muerto, y el muerto no habla. ¿Tú viste eso? Que se está hablando hasta del crimen pasional, o sea, una locura, y planteada por el expresidente Leonel Fernández, me parece no locura, sino así cínico. ¿Crees tú que la Guardia Presidencial, que la seguridad del presidente, que los diversos anillos del presidente, que los contratados en el exterior como guardia pretoriana o como mercenarios para ir allá, colombianos o no colombianos, gringos o venezolanos, no importa, todo eso contratado, todo eso se hizo al margen de la CIA. Es que todo eso es especulación. No es especulación. Sí, hay 60.000 teorías que han salido. Pero y frente a ese análisis que tú haces, hay mercenarios. Vamos a partir del hecho cierto, Ramón. Hay mercenarios. Vamos a partir del hecho cierto, para que no sea especulación. Especulación es en establecer las responsabilidades. Lo único que es cierto es que hay muertos. Aquí hay hechos ciertos, por ejemplo, el mercenarismo, las bandas. O es que usted no sabe que las bandas no son un hecho cierto. Óyeme, antes del asesinato de Jovenel Moïse, decíamos el otro día, ¿cuánto tenían las bandas? A las 6 de la tarde, señores, pero permítame, antes de la muerte de Jovenel, a las 6 de la tarde era la diferencia de la vida y la muerte, y era por esas bandas y por eso lo que estaba ocurriendo en Haití. Entonces eso no se puede obviar, eso es un hecho cierto. Lo que pasa es que se está dando vuelta porque no se quiere llegar donde se tiene que llegar. El poder militar en Haití no ha estado bajo control de los Estados Unidos. Ese hombre se iba en febrero del poder. Está bien, pero de acuerdo. Insisto, se iba. Debió irse en febrero. Debió irse en febrero. Es que no se fue en febrero del 2021. ¿Quién podía sustituirlo en las elecciones de febrero? ¿Había garantía norteamericana de ellos para su política de tener el control que resultara de esas elecciones? ¿Había garantía?
Te fuiste, pero no me respondiste. Mañana te planteo yo la te misma estoy respondiendo pregunta. lo que ocurre. Sí, ¿qué es lo que ocurre? Que tú no quieres aceptar que la sobredeterminación de la política en Haití es de los Estados Unidos, política, social, militar y estatalmente. La sobredeterminación. Es que cuando tú dices los Estados Unidos, tú englobas del demasiado. Poder norteamericano. De una parte del poder. Óyeme, está bien. Diferente. Mira, de una parte, para que tú cojas tu pedazo preferido de los Estados Unidos, de una parte de los Estados Unidos. Pero indiscutiblemente. Pero es sobredeterminante o no en Haití. Entonces la culpa y la responsabilidad buscan los Estados Unidos. ¿Tú crees que la CIA está al margen de eso? Señores, se fue el tiempo y lamentablemente, Ramón Emilio, es imposible hacer una desconexión. Pero no me respondió. Óyeme, es imposible Sí, hacer una respondí. hay que hacer una. No, yo tengo que ponerle en control a ustedes dos. Déjame tomar el control. Que es imposible que se haga. Que se haga esa desconexión, señores, con Estados Unidos. Es imposible, de verdad. Y ahí paramos y continuaremos entonces con el análisis. Porque hay que encontrar el punto crítico. Claro, hay que buscar el punto crítico. Ahora, agradecer a ustedes, decirle que este y cada uno de los programas que hacemos cada día, ustedes lo pueden ver en el canal de YouTube, se llama así mismo Punto Crítico. Así es que gracias a ustedes también. Mañana nos reencontramos.